Chicos, mi nombre es Jesús Blas y el día de hoy vamos a tratar un tema de fisiopatología, que es la adaptación a la altitud. Podríamos abarcarlo en el tema de fisiopatología o en el tema de fisiología. El detalle aquí es ver qué sucede en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a una altitud elevada. Muy importante, sobre todo en países como Perú, Bolivia, Ecuador, donde hay una ligera altitud, entonces es importante verlo. ¿Ok? Listo, entonces aquí vamos a ver una gráfica, chicos, en el cual está relacionada la altitud respecto del nivel del mar con la presión de qué? De oxígeno. ¿Ok? Y la presión del aire en general. Entonces, yo quiero solamente extraer de esta imagen unos datos muy importantes. Quiero que se den cuenta, chicos, de que conforme va aumentando la altitud, ¿ok? Nos damos cuenta que la presión de oxígeno, miren, va disminuyendo. Entonces, la presión de oxígeno va disminuyendo. Siempre va a ir disminuyendo conforme estemos aumentando la altitud. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos, recordemos, tenemos una fracción de inspiración de oxígeno. ¿Ok? Esta fracción de inspiración de oxígeno va a mantenerse igual. Es aproximadamente un 21%. Sin embargo, supongamos dos situaciones. La situación A, estamos a nivel del mar. Supongamos aquí nada más, no vamos a dar datos exactos, pero supongamos que estamos a una presión barométrica, es decir, una presión de aproximadamente 100, solamente para que se haga más sencillo, chicos. ¿Ok? De 100. Si nosotros sacamos el 21% de esto, nos vamos a dar cuenta que es 21, ¿no? Es 21%, listo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si estamos a una situación B, a la cual estamos a mayor altitud, ¿no? Estamos a mayor altitud. Por lo tanto, la presión de este, chicos, la presión de este va a cambiar. Supongamos que es 80. Al ser 80, el 21% no ha cambiado. La fracción inspiratoria que nosotros estamos teniendo de oxígeno no ha cambiado. Entonces nos damos cuenta que hay un 16.8 de, básicamente, de oxígeno para nosotros. Entonces nos damos cuenta que pese a que nuestra fracción inspiratoria de oxígeno se ha mantenido, lo que está variando es la presión barométrica. ¿Ok? ¿De quién? Del oxígeno. Al disminuir esta presión, estamos nosotros respirando, o la presión de oxígeno que va a llegar a nuestros pulmones es menor. Y es por eso que se puede dar una hipoxia. Muchas veces se piensa que la hipoxia por la altitud es una hipoxia por disminución del FIO, es decir, de la fracción inspiratoria de oxígeno. Pero no, es básicamente una hipoxia barométrica, chicos. Barométrica. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Listo. Una vez que tenemos en cuenta eso, vamos a ver cuáles son los efectos en nuestro cuerpo. Entonces, a una altitud elevada, como les mencioné, disminuye la presión atmosférica y por lo tanto va a disminuir, lo que les expliqué, la presión de oxígeno alveolar. Esto, ¿qué va a provocar en nuestro cuerpo? Va a provocar que al tener menor oxígeno, nosotros sintamos, nuestro cuerpo siente que nos falta oxígeno, nos falta aire. Por lo tanto, va a activar el reflejo de ventilación. Este reflejo de ventilación, ¿qué va a provocar, chicos? Va a provocar que aumente la ventilación, ¿no? Y por lo tanto aumente la frecuencia respiratoria. Listo. Esta frecuencia respiratoria, también llamada hiperventilación, recuerden que tiene un efecto a nivel de nuestro medio ácido base, el cual es disminuir la concentración de CO2. ¿Ok? Listo, quedémonos con ese dato. ¿Qué pasa en nuestra sangre arterial? Obviamente, en nuestra sangre arterial, si hay menos oxígeno a nivel alveolar, va a haber menos oxígeno a nivel arterial. ¿Por qué? Porque la difusión de este oxígeno es menor porque hay menos disponibilidad. Además, como les mencioné, hay una disminución de CO2, el cual equivale a un ácido. Por lo tanto, va a haber un aumento del pH, una alcalosis respiratoria. ¿Ok? ¿Producto de qué? Del aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, de la hiperventilación. Además, el flujo sanguíneo pulmonar, chicos, va a verse afectada en cuanto a qué aspecto, a la resistencia pulmonar. Recordemos, vamos a hacer un pequeño gráfico por acá,
que tenemos nuestro alveolo. Ese alveolo, chicos, que está conectado o está básicamente en un íntimo contacto con unos vasos pulmonares, ¿ok? Estos vasos pulmonares, chicos, van a ser muy especiales. ¿Por qué? Porque van a detectar la cantidad de oxígeno. Si nosotros en nuestro cuerpo básicamente tenemos una buena cantidad de oxígeno, el flujo de sangre es adecuado. Sin embargo, cuando no hay oxígeno, se produce una vasoconstricción. ¿Ok? Una vasoconstricción. Esa vasoconstricción es una vasoconstricción hipóxica, le dicen. ¿Ok? En el cual el diámetro, como vemos acá, ha disminuido y por lo tanto, chicos, va a haber un aumento de la resistencia de la parte de los vasos pulmonares. Por lo tanto, esto va a provocar que la presión de la arteria pulmonar aumente y en consecuencia genera una mayor resistencia de flujo de salida en el ventrículo derecho, por lo que puede generar una hipertrofia debido al exceso de trabajo, sobre todo en los pacientes que viven de manera crónica, ¿no? Ya viven mucho tiempo en la altura. Además, recordemos que la curva de oxígeno y hemoglobina, chicos, va a haber algunos cambios. Básicamente se va a desplazar hacia la derecha. ¿Con qué fin? Con el fin, chicos, de disminuir la afinidad por el oxígeno y que este oxígeno o este poco oxígeno que queda llegue con mayor facilidad a los tejidos. Recuerden, ese es el clásico efecto Bohr. Y para que este se desplace a la derecha, ¿qué sucede? Se produce una elevación del 2,3 difosfoglicerato. Todo es una consecuencia, una secuencia, chicos. ¿Ok? Y por lo tanto, obviamente, la presión de oxígeno va a aumentar a nivel de este aspecto. Además, recuerden que la hipoxia va a inducir la producción de ¿quién? De eritropoyetina. La hipoxia, chicos, debido a la disminución de la presión arterial de oxígeno, va a inducir una hipoxia. Esa hipoxia a nivel renal va a aumentar la síntesis, ¿ok?, de eritropoyetina. Por lo tanto, va a haber un aumento en la producción, ¿ok?, en la producción del número de ¿quién? De eritrocitos. Y justamente es por esto que los pacientitos, las personas que viven en la altura, pueden tener una eritrocitosis o poliglobulia o policitemia, depende de la literatura que leamos. Eritrocitosis. ¿Ok? Y esto es importante, ¿por qué? Porque un paciente anémico en la altura no va a tener el mismo punto de corte que un anémico a nivel del mar. Eso es algo que hay que considerar, sobre todo cuando estamos viendo pacientes que viven en alturas como por ejemplo la ciudad de Cusco, que es una altura mucho más elevada que la ciudad de Trujillo o Lima, aquí en Perú. Ok, eso sería todo. Este es JB Medic. Si les gustó, dejen su like, sigan la página, vamos a seguir subiendo videos. Y si tienen algún tema que quisieran que aborden, por favor déjenlo en los comentarios. Gracias, hasta otra oportunidad.